En el 1936, repartos del ejército español de estancia en África se rebelaron contra la República a las órdenes del general fascista Francisco Franco. Un golpe de Estado al que siguieron 3 años de guerra. Hitler y Mussolini mandaron tropas y aviación en sostén de su camarada. Al lado de la República acudieron hombres libres de todo el mundo. Franco se hizo dictador en 1939. España se volvió matadero, prisión, tierra de exilio bajo los ojos distraídos del mundo. La Iglesia Católica fue el más fiel aliado de un régimen durado 40 años. Esta película está dedicada al valeroso movimiento nacido espontáneamente en España para restituir a las víctimas memoria, dignidad y verdad. He aquí la España moderna, democrática, alegre, dinámica. Desde hace 20 años la perla de Europa que atrae imaginario, simpatía, turismo, juventud y dinero. Y he aquí su terrible secreto. La naturaleza de su fascismo y de su increíble duración, 40 años. Las pruebas generales de Hitler y Mussolini. Pero si bien estos cayeron, el dictador Francisco Franco murió al poder y en su cama. Era el 1975, 30 años después de la victoria europea de la Resistencia. Una historia sepulta que vuelve a la luz en sus formas catastróficas. El secreto estaba cubierto por la tierra. Nuestra historia empieza en Málaga, en un cementerio abandonado. Estas 2 fosas fueron las primeras que el Instituto de Geofísica de la Universidad de Granada nos dijeron que había. Entonces estas las señalaban como una probable fosa y aquella sí nos la marcaba como una fosa. De aquella de allí, sacamos 225 en total, entre ellos 4 restos de niños pequeños. Por documentación de archivo, sabemos que hay 12 fosas como mínimo, porque en algunos datos figura el nombre del fallecido, dice fallecido por herida de arma de fuego y fue sepultado en la fosa número 12. Es decir, que sabemos que 12 fosas hay seguras. Toda esta zona que tenemos aquí, que se está limpiando, pues son zonas donde suponemos que pueden haber también más fosas. Y este pequeño monumento, olvidado, pues es un lugar que en el año 82, como decía anteriormente, junto con otro que había allí en la parcela de San Francisco, a través de una petición popular, el alcalde de Málaga en aquel momento, don Pedro Aparicio, pues
puso en zonas donde se sabían que había fosas, ¿no? Los presos eran fusilados en el muro, a la entrada del cementerio, en el muro de la derecha. Pero, bajo mi parecer, muchos de ellos también fueron fusilados a pie de fosa, porque el casquillo del proyectil, muchos de los casquillos, están en el interior de la fosa. Con lo cual, si fueron fusilados en el muro, no estarían ahí los casquillos, están en el interior. Proyectiles suministrados por Mussolini, bombas hechas en Alemania y en Italia. Yo tengo nombres de 4.200 personas que fueron fusilados hasta hoy. Hasta ahora llegamos a la investigación a 4.200. Entonces, en el año 2000, el alcalde de Málaga anuncia de que esta es una zona que se va a reconvertir, va a ser una zona residencial y el cementerio se va a construir un gran parque. Bien, ante esa noticia, los familiares, independientemente, sin estar comunicados unos con otros, nos preocupamos de qué va a ocurrir con nuestras familias que están aquí, porque los otros lo habían sacado ya, pero los nuestros estaban aquí todavía, enterrados. Y empezamos a ponernos en contacto, 2, 3, 4 familias, y tenemos una reunión donde asistimos 6 o 7, 8 familias, no más. Y organizamos el tema de ir al ayuntamiento y preocuparnos que qué piensan hacer con los familiares nuestros, con los republicanos que hay aquí enterrados en general, no solo nuestra familia, sino todas las víctimas del franquismo. Y la contestación que dan es que se echará una capa de hormigón encima, una capa de hormigón, y quedarán ahí para los restos. Esta es la situación de Málaga, pero ¿es posible reconstruir el número total de fusilados en toda España? Y en el caso de víctimas de izquierda, la investigación que se lleva haciendo desde los años 80, hasta ahora podemos hablar de 130.000 personas, pero solamente con media España investigada, solamente con algo más de la mitad de las provincias. En Sevilla desaparecieron unas 11.000 personas. En Cádiz desaparecieron entre 3.500 y 4.000. En Huelva 5.500. En Córdoba 9.000 personas. Y en Badajoz desaparecieron más de 12.000 personas. Y en total, para el suroeste, por ejemplo, se puede hablar de unas 40.000 personas desaparecidas. El tipo de represión que estaban practicando era una represión enfocada exclusivamente a aniquilar toda resistencia que se encontraran, ¿no? El hecho del tipo de represión que practicaban llevó a que utilizásemos la palabra genocidio. Según el inglés Paul Preston, el gran histórico de la Guerra de España, el país con Franco al poder llegó a ser terreno de caza al hombre y teatro de fusilamientos diarios. En frente a los suicidios diarios de prisioneros, los tribunales llegaron a castigarlos con la muerte de un pariente. Entre asesinatos y exilio, España se despobló. De todas maneras, era este el intento de la cruzada. No hacía falta haber pertenecido al Frente Popular, solamente con tener las ideas republicanas era suficiente para que las tropas fascistas eliminaran a todos aquellos que no pensaran con ellos. O sea, fusilaban a personas por ideas. Las excavaciones empezaron espontáneamente. Después llegaron voluntarios de medio mundo. Me gusta esto y la verdad es que mi bisabuelo también murió y por honor. Pues mi abuelo lo pillaron una carga, un camión, como un transporte. Él llevaba botellines de la casera a los contrarios, pero él también daba provisiones a los suyos.
Y ese día pilló el chivatazo y le pegaron un tiroteo dentro de lo que era la carroza o lo que antes había allí, se lo cargaron. I became very interested in the exhumations that have been done in the past couple of years here in Spain, and it was something that I was very interested in and I felt very passionately about, and I felt that it was something that needed to be done urgently, right? Something that needed to be done soon and quickly, and this wasn't something like that could drag on, and it was something that I wanted to take part in. It was something that I felt that I really needed to help in. Estamos en el 2007, sabes que todavía es un tema que levanta cierta ampolla, pero es algo que, no sé, yo lo considero como algo de justicia social, vamos. ¿Qué es lo que quiere la gente? Reencontrar a sus queridos, dar un nombre a los caídos, sepultarlos con dignidad. La exhumación de las almas adquiere un valor simbólico. El proceso de exhumación, que es quizás el momento más directo, más impactante, son repercusiones ecológicas que lo primero que nosotros decimos es que son positivas. Son intensas, pero son muy positivas. Es, de alguna manera, cerrar una herida que estaba abierta de alguna forma a lo largo del tiempo. Es una herida que estaba mal cerrada, utilizamos a veces la metáfora de que tenía pus y que no estaba suturada porque no había más remedio, porque había que sobrevivir y no hablar de lo que había ocurrido ni de esa herida, ¿no? La historia se ha cerrado en falso, y cuando se cierran en falso las heridas se pudren por dentro y tienen que salir de alguna manera, y es lo que está pasando ahora. La gente que reivindica, yo quiero recuperar a mi padre, pero es que no solo quiero recuperar a mi padre, quiero recuperar el nombre de mi padre. Porque yo no quiero revancha, yo no quiero nada, no quiero que pase nada, yo quiero que saquemos entre todos a esta gente que está ahí. Pero pasa también que las divisiones y el odio de hace 70 años permanezcan intactos. Hay gente que está muy a favor y muy de acuerdo con que esto se haga, y hay otra gente que aún no quiere oír hablar del tema para nada porque sigue muy presente el miedo, y hay otra gente que está manifiestamente en contra, ¿no? A veces se acerca gente y no vais a encontrar nada, y para qué estáis removiendo la mierda, y estos bien muertos están, y había que haberlos matado a todos los demás que quedaron, y comentarios de ese tipo, ¿no? A menudo el trabajo es obstaculado por la burocracia, por las autoridades locales, y se desenvuelve también entre amenazas de los grupos de extrema derecha. Esta historia se desarrolla en un cementerio de campo a las espaldas del Escorial, una zona de vacaciones muy frecuentada. La Sierra de Guadarrama ha sido muy difícil para el tema de la memoria. El problema es el juzgado de aquí de San Lorenzo, ¿no? Donde no nos fue fácil conseguir la información oficial, es decir, por decirlo claramente, la información se tuvo que sacar copiada a mano y un poco a escondidas, porque se negaban a facilitarnos fotocopias, y casi por casualidad, hace un poco más de 3 años, descubrimos que había una fosa justo en este cementerio. Aquí es una de las fosas más grandes. Lo sabemos por los testimonios de la gente que vio los fusilamientos, y también porque hace unos años, cuando empezaron a levantar este empedrado, porque tiene problemas de agua, los huesos aparecieron, y entonces hubo una paralización judicial de la obra, ¿no? No se pudo levantar. Pero también los sepultureros nos han dicho que en otras zonas hay varias fosas más que están menos identificadas que estas y a lo mejor hasta destruidas. El colocarlos en esta zona de entrada del cementerio tiene un valor simbólico, porque esa es la capilla donde están los muertos, digamos, del bando franquista en la guerra. Y entonces la lógica, que es muy típica de los pueblos, que estas cosas se saben, es pasar pisando a los enemigos para entrar en la capilla de tus caídos, ¿no? De tus muertos. Y cuando nos enteramos que al menos había certificado pues, cerca de unos 90, que luego se redujeron a 98, aquí enterrados, fusilados, en los primeros meses después de la entrada de las tropas franquistas, pues decidimos hacer un homenaje. Y a partir de esa decisión, pues empezamos a encontrar problemas. Algunas utopías merecen ser soñadas. No las alcanzaremos todas,
pero nos marcarán el rumbo por el que hay que avanzar. En mi vida, ese rumbo ha estado marcado siempre por un credo que quisiera expresar públicamente en un día y en un acto como este. Ese ideario es breve, una ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes. Muchas gracias. Estas las palabras con las que el nuevo primer ministro Zapatero concluye el discurso de toma de poseso. Eran las palabras escritas por su abuelo antes de ser asesinado, el capitán del ejército Juan Rodríguez Lozano, fiel a la República, fusilado por los golpistas de Franco en el agosto de 1936. Acusado de frecuentar amigos subversivos, el mismo capítulo de cargo que en los decenios sucesivos llevará a morir centenares de millares de personas. Zapatero es un nieto, o sea, un exponente de aquella generación de los nietos que hoy en España investiga en la memoria. Es una generación de nietos de las personas que vivieron la guerra civil, que no se sienten atados por esa transición, ¿no?, de los hijos de la guerra civil, que sí habían conocido por sus padres directamente el enfrentamiento y que exigen una reparación histórica, ¿no? Bueno, es una nueva generación, ya digo, es otra España, otra sociedad que ha vivido en democracia, que no tiene miedo a la vuelta al pasado y la regresión y que por consiguiente plantea esa recuperación de la memoria histórica y esa justicia histórica, ¿no? Me llamo Emilio Silva, soy nieto de un militante republicano fusilado en la guerra civil en octubre del año 1936, al cual un grupo de arqueólogos exhumaron en octubre del año 2000. Emilio Silva, periodista televisivo, ha sido el iniciador del movimiento de la memoria. El primero en excavar, asumiendo gastos, en un pueblo. El fin de semana del 21 de octubre y del 28 de octubre del 2000, un grupo de 3 arqueólogos, un médico forense y una antropóloga forense abrieron la fosa. Había 13 cuerpos. Yo mi idea era enterrarlo con mi abuela. Mi abuela había muerto 5 años antes. Yo pasé todos los veranos de mi infancia con ella y jamás le oí hablar de mi abuelo. Nunca. Nunca. Y a raíz de la excavación vino alguna gente a pedir ayuda. Y fue por lo que nació la asociación en la que yo estoy, pues porque por necesidad de gente que igual no tiene las habilidades sociales ni para organizar lo que es una excavación arqueológica, ni para ir a un archivo, ni siquiera a veces la capacidad para preguntar en su pueblo dónde está la fosa. La memoria vuelve en las formas más impensadas. Por ejemplo, esquelas en el periódico El País por víctimas republicanas de hace 70 años. Como si hubieran sido fusiladas el día anterior. La aparición de estas esquelas, no solo en El País, sino en otros periódicos que recuerdan lo que pasó en el 36 y a la gente que murió en la guerra civil, eso sí que ha sido un proceso totalmente inesperado que probablemente sea una de las cuestiones más polémicas y que más se utiliza para demostrar que este proceso no era sano y no era bueno. Esta es una de las esquelas precisamente de las primeras. Este es el 17 de julio de 2006 y este es un militar que defendió en Melilla una de las primeras plazas que tomó el ejército franquista. A partir de esta del 17 de julio han venido otras muchísimas. Bueno, ya es gente a lo mejor no militares, esto tenía la particularidad de que eran militares, pero luego han venido gente de todo tipo que murieron entre el 36 y el 39, e incluso algunos de fusilados durante el franquismo. ¿Y las abuelas cómo eran? En Madrid, en el cementerio de la Almudena, entre las tumbas, hay una lápida colectiva. A 13 chicas republicanas fusiladas en 1939, llamadas por voz popular las 13 Rosas. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Han vuelto a vivir en una película, con la 14ª.
la única que se salvó porque no teniendo aún 16 años no se podía fusilar. ¿Y te maquillabas? No, en la cárcel de robo no. Y además con 15 años. No, de eso nada, nada. Le he dicho que tiene que aprender a bailar flaqué. Aquello fue espantoso. Vicentita, Anita y Martina estaban muy serenas, muy valientes, pero nada de ponerse sus buenos vestidos ni sus buenos de eso, nada. Se vistieron sencillamente y muy serenas. Fueron a acercarse a Vicentita, porque Vicentita, como dormía al lado mío, pues agarró a mi cuello diciéndome: Mari, que me matan. Yo le decía no, y me oprimía mucho el cuello, y yo le decía: no, que no te van a matar, que no, Tonita, que no te van a matar. Y sí, la mataron. Sí. A mi compañero la recuerdo con mucho cariño. Lo que querían era suprimir una juventud que había luchado con tenacidad, con verdadera tenacidad durante la guerra. Mucho. Fue una gente que demostró algo muy tremendo, que esto si no se hubiera perdido la República, hubiera nacido una cultura maravillosa en nuestro país. El franquismo mató la mejor cultura el 19 de agosto de 1936, en el barranco de Biznar, en las afueras de Granada. Aquí fue fusilado junto a 2 toreros Federico García Lorca, el más famoso poeta español de aquellos tiempos. Su fama había sido consagrada en Estados Unidos en una gira triunfal. Cantaba Andalucía y su alma, los gitanos, la belleza, los toros. Se había puesto de la parte de la República, pero sobre todo quería llevar la cultura al pueblo y de éste cogerla. A él se inspiraban los maestros, empeñados en llevar el alfabeto a los pueblos en los que éste no había llegado todavía. Federico García Lorca era homosexual. En el diván con Juan, en el colchón con Ramón, en el canapé con José, en la silla con Medinilla, en el suelo con el que yo quiero, pegada al muro con el lindo Arturo, y en la gran cheslón con Juan, con José, con Medinilla, con Arturo y con Ramón. Ay. El fantasma del poeta asesinado persiguió Franco hasta la muerte. El lugar de su fusilamiento ha sido por decenios un misterio y un lugar secreto de culto. Marguerite Yourcenar lo visitó en 1960. Una loma de pinos. La poetisa lo declaró un lugar ideal para retener el cuerpo de un poeta. Tampoco hoy día el lugar está señalizado, pero si se llega al barranco de Biznar y se anda en el bosque lleno de ardillas, al cabo de un rato se encuentra una piedra con inciso el escrito «Lorca eran todos» y una gran cruz de piedad popular. Hay que excavar para exhumar su cuerpo. Los herederos de Lorca se oponen. Los familiares de los 2 toreros, sin embargo, están de acuerdo. El silencio venía impuesto, cada día, en los colegios, en las universidades, dentro de las familias cuando se discutía en la mesa. La gente de mi generación hemos vivido y hemos estudiado en los colegios una historia que estaba muy mediatizada por el bando vencedor. Es decir, nosotros en el colegio estudiábamos la historia desde el punto de vista siempre franquista, muy franquista. Nunca jamás, es decir, cuando éramos pequeños ni siquiera sabíamos que existía una república o que había existido en España una república. Cuando mi padre y sus hermanos, que viven todos los hermanos, son 6, hablaban de
empezaron a recordar cosas del pasado y se iban acercando a la guerra. Mi abuela daba un manotazo en la mesa, decía se acabó, y el tema era intocable, no se podía hablar y se acabó. Los rojos y los masones eran historias que hemos escuchado cuando éramos pequeños. Yo me acuerdo haber escuchado historias de masones y de rojos de miedo, o sea, de que cuando te juntabas unas cuantas empezaban a contar historias de miedo y entre ellas aparecían siempre los rojos y los masones. Eran el demonio. Un masón invitó a uno que no era masón a comer y entonces le ofrece un filete. Se come el filete y después de que se lo ha comido le presenta al hijo del que se lo había comido el filete que le faltaba un trozo de pierna, o sea que se había comido la pierna de su propio hijo. Y esa era una historia que nos las contaban, circulaban por ahí. Muchos miedos que igual yo he tenido en la vida los he heredado por lo que le pasó a mi abuelo, ¿no? Y porque he crecido en una familia donde mi abuela, sabiéndolo todo, por no intoxicar a sus hijos y no meterles en la cabeza una información que era muy peligrosa, que es que supieran, por ejemplo, quiénes eran los asesinos con los que ellos convivían y se cruzaban por la calle todos los días, pues muchos de esos hábitos de protección, pues igual yo los he heredado de forma inconsciente, convertidos en miedos o en hábitos sociales, ¿no? Y eso que me ha pasado a mí le ha pasado a este país. Fue Francisco Franco el primero en decir que la guerra no se acababa con la victoria de abril de 1939. El deber volvía en el llevar a cabo una depuración popular. Decía Franco, hay que matar por lo menos un tercio de la población adulta para extirpar de España el marxismo y el proletariado. En el silencio del mundo, la dictadura puso en acto su proyecto. El historiador Josep Fontana calcula en 83.750 los prisioneros llevados a la redención a través del trabajo forzado y en 192.684 los fusilados entre el 1939 y el 1944. Pero hubo quien dio una base científica al exterminio. Se llamaba Antonio Vallejo Nájera. Era el psiquiatra español más conocido. Había estudiado en Alemania entre el 1912 y el 1920. Con la victoria de Franco, se convirtió en el jefe de los servicios psiquiátricos militares. Creó el Centro de Investigaciones Psicológicas y hizo investigaciones con brigadistas, investigaciones con mujeres e investigaciones con republicanos en campos de concentración. Estas sus principales conclusiones. Los comunistas y los subversivos en general son individuos de inteligencia inferior, por lo que viene acuñado el término psiquismo. Son influenciables por la prensa, propensos a la exaltación y al alcoholismo, materialistas, adictos al libertinaje sexual, socialmente frustrados. Y escribió textos como la eugenesis de la raza hispana, que lo que acaban diciendo es que la raza hispana está contaminada desde los reyes católicos y está contaminada, todo el imperio español y toda la grandeza española ha estado contaminada de una enfermedad que hay que extirpar, que es el marxismo. Y esa enfermedad, que es el marxismo, es una enfermedad que se transmite genéticamente y que solo puede ser tratada mediante lo que llaman la eugenesis positiva o la eugenesis negativa, o el exterminio directo de esa enfermedad contaminadora, o el exterminio indirecto. El exterminio indirecto suponía o supuso, por ejemplo, tener a las madres lactantes con sus bebés solo 1 hora al día, en, por ejemplo, la prisión de Carabanchel. Establecer una política penitenciaria que impidiese la reproducción de esa raza que había dañado pues a la raza supuestamente hispana, a la raza pura, a la raza de verdad. En virtud de su programa, por lo menos 10.000 niños fueron arrancados a las madres detenidas. Una mujer de collado mediano, que el marido le fusilaron, se llamaba Marcelino Molinillo, ¿entiendes? Esa dio a luz ahí en el Escorial, dio a luz una niña.
Y yo he preguntado muchas veces. Si yo lo he preguntado públicamente, lo dije claramente, que dónde están las niñas y niños que nacían en la cárcel de las Carmelitas del Escorial. El científico Vallejo Nájera investigó también la historia, encontrando en los comunistas y en los republicanos los trazos distintivos de los hebreos que la Inquisición había perdonado al final del 1400. Los marranos, solo aparentemente convertidos al catolicismo, pero en realidad fuerza tramante en el curso de los siglos. Estamos en 1938. Vallejo Nájera era un anticipador. Llegó al apogeo de su carrera en 1951 como miembro de la Real Academia. Creó las facultades de psiquiatría, las facultades de psicología, y todos sus libros de texto han sido los más leídos, los más estudiados y con los que nos hemos criado casi todos. Mi querido hermano, con esta fecha he sido juzgado en Consejo de Guerra Sumarísimo, donde se me ha pedido la última pena. En cuanto a mi esposa de mi vida, que no me olvide, ya que su cariño lo llevo secuestrado en mi corazón. Aconséjale el bien. Ayúdale en cuanto pueda. Es tan buena y tan bendita que mi último suspiro lo arrancaré de mi alma solo para ella. Esta es la historia de una niña que escapó a los cuidados del psiquiatra. Se llama Juliana. Su familia ha sido borrada por el franquismo. Cada día sale de la provincia de Córdoba para seguir los trabajos de excavación en las fosas comunes de Málaga. Quiere dar una tumba a su padre. Yo vengo desde Rute, que me hago todos los días 242 kilómetros. Desde la puerta donde salgo hasta la puerta del cementerio de San Rafael. Hasta la puerta del cementerio de San Rafael. Todos los días. Conduzco yo. No me he enterado que mi padre está aquí hasta hace unos meses. De vergüenza, negándome lo que tengo papeles en el que se me ha negado. En el que puedo demostrar que se me ha negado, que mi padre lo mataron dos señoritos de mi pueblo. Manuel Villén Roldán y Mariano Villén Roldán de Rute, que vivían aquí en la calle La Victoria en un número 11. Lo tengo escrito, lo tengo ahí. Tengo documentos en el cual a mí no me pueden decir que no lo hicieron ellos. Porque ellos eran los que sacaban a la gente de Rute, la llevaban al cementerio y allí la mataban. Y ahora entras a Rute, al cementerio, que yo tengo familia allí, y los veo en su buena sepultura, con su crucifijo, su cruz, su ta y su cuá. Y mi padre ahí enterrado como un perrito. La peluquería de mi padre la cargó un individuo que un guardia civil allí en Rute no era capaz de matar a sus paisanos y le pagaba a ese tío, el que montó la peluquería de mi padre, el franquista Emilio Torres. Carratroque, le llamaban carratroque. Y vino con un camión y se llevó la peluquería de mi padre para que mi hermano no pudiera ejercer ese trabajo y enseñarse a tener un oficio. Era ahí o aquí. De hecho, mira, aquí. Cuando a mi padre lo cogieron en Málaga, lo cogieron porque mi padre se refugió en un hotel, en el Hotel La Perla. Entonces, estos individuos lo venían siguiendo desde Rute, un pueblo, hasta Cuevas de San Marcos, un pueblecito que hay, que ya pertenecía más para acá de Río Gení, que era el Málaga, ya, provincia de Málaga. Pero estos ya sabían dónde estaban y quisieron que fueron por él. Ellos mismos, los dos hermanitos, se lo llevaron a la cárcel de Málaga. En la cárcel de Málaga lo juzgan el día 9 de marzo de 1937 y el día 11 lo fusilan. Entonces, que me digan a mí qué pudo hacer mi padre para poderse defender. ¿Qué dirá usted que hicieron con mis tías
cuando cogieron a mi padre y lo fusilaron. Después de fusilado ya está bien, ¿eh? ¿Qué día usted quisieron? La llevaban todos los días a cuartel de la Guardia Civil y le daban un vaso de aceite resino más grande que este. Así. Tuvo que poner mi abuela 2 o 3 cubos para que le diera tiempo a salir de vientre, porque se iba. Si eso es un purgante y eso te ablanda y ya no aguantas, es cardo lo que echas de tu cuerpo. Eso lo viví yo con mi abuela. Y las he visto peladas con un quiriqui aquí pasándolas por el pueblo. Mis tías sufrieron eso. Y nosotros lo sufrimos también. Como una mujer viuda que se queda sin pensión, sin ayuda económica por ningún sitio. Tenía que criar a sus hijos. La pobrecilla se iba por aquí para allá a trabajar a las señoritas y muchas veces se traía hasta las cáscaras de las patatas, de donde iba ella a trabajar, las cáscaras de las patatas, con un poquito de harina si es que pillaba, para hacerlas así, dando de comer algo. A mí, a los 9 años, me pusieron a servir para poder comer, porque mi madre no nos podía mantener. ¿De qué familia era esta donde tú trabajabas? ¿Qué familia era? Pues nada menos ni nada más, familia de los que fusilaron a mi padre. ¿Esto es para estar callado? No. Su hija se morirá en la carretera, pero su hija lo saca de allí. ¿Habrá un juez que podrá abrir de nuevo los fascículos de una injusticia colosal? Se lo hemos preguntado a Martín Pallín, magistrado de la Corte Suprema. Los juicios carecían de los más mínimos elementos de un juicio de una sociedad democrática, no había garantías de defensa, los jueces eran militares, no había posibilidad de pruebas de descargo, no había presunción de inocencia. En definitiva, no era un juicio justo. Y un juicio justo, en derecho, hay que anularlo. Había una ley llamada de responsabilidades políticas y a todos los condenados por consejos de guerra o por la ley de la masonería y el comunismo, llevaba aparejada la confiscación de los bienes, casas, propiedades agrícolas, bibliotecas, por ejemplo, etcétera. Y esto nunca fue devuelto, salvo, por ejemplo, el patrimonio del sindicato UGT, que ha sido devuelto por ley. Y si es posible, nos preguntamos si ha sido posible hacerlo con el sindicato UGT, pues será posible hacerlo con todos los demás. Y ahora, prepararos para llegar a uno de los lugares más obscenos y escondidos de Europa. Se sale de Madrid y se va 50 kilómetros al norte, en la Sierra de Guadarrama. Se sube a 1000 metros a través de un espléndido bosque de coníferas, hasta cuando, después de una curva, aparece una cruz de piedra enorme y se entra en un monumento espantoso. Es el Valle de los Caídos. O sea, el Valle de los Caídos por Dios y por España, erigido por voluntad de Franco después de su victoria sobre la República en 1939. Pocos libros cuentan la historia de este lugar. Entre estos, el trabajo de Isaías Lafuente, periodista de la cadena SER. El primero que ha narrado cómo materialmente fue construido este monumento. O sea, con el trabajo esclavo. No se sabe muy bien cuántos presos trabajaron. Hay algunos historiadores que hablan de hasta 20.000. Lo que sí que se sabe es que hubo una presencia constante durante esos 10 años de unos 500 presos. Franco empleó 20 años en construirlo y había preventivado 2. Fue vaciada una montaña. Era la escenografía del íntimo vínculo entre el régimen y la Iglesia, y de la victoria contra el comunismo, el ateísmo, la masonería.
Una basílica oscura, despojada y angustiosa, excavada en el granito, más grande que San Pedro. 2 ángeles guerreros mastodónticos vigilan la entrada. En las criptas están enterrados los restos no de todos los caídos, sino solo de aquellos caídos por Dios y por la patria. En línea con la cruz, delante y detrás del altar, las lápidas de José Antonio de Rivera y naturalmente de Francisco Franco. Delante, una enorme explanada en el estilo monumental que ya había adoptado Hitler en Norimberga. En la piedra que confunde las perspectivas y rende minúsculas las personas, el régimen tenía los convenios de gentes. En los años 60 fueron sumariamente exhumadas y trasladadas grandes cantidades de huesos, con transportes evento que atravesaban España saludados por el pueblo y autoridades. El gran protagonista del monumento es alguien que no cayó en la guerra civil y que no cayó durante 40 años de dictadura. Y sorprende que, con lo grande que es, no haya ni una sola mención a que ese monumento se construyó precisamente con el trabajo esclavo de los presos que hubo después de la Guerra Civil Española. Es inconcebible en la España democrática, que ya está en la Europa democrática, que el dictador que impidió precisamente la llegada de las libertades durante 40 años permanezca enterrado en el altar mayor de una basílica cristiana. Yo estoy convencido que la ciudadanía española se escandalizaría de que Mussolini o Hitler, si sus cuerpos estuvieran localizados, estuvieran enterrados en el altar mayor de una basílica cristiana. Y yo creo que lo normal sería que el cuerpo de Franco fuera trasladado a otro lugar, quizás al cementerio del Pardo, donde está enterrada su familia, donde está enterrada su mujer, por ejemplo. Consideramos que se debería darle otra orientación a este centro, desde luego pues sacar los restos tanto del dictador Francisco Franco como el ideólogo de la Falange del Partido Fascista Español, y que se hiciera aquí pues un centro de interpretación pues, del fascismo, del franquismo, de lo que fue pues la represión de la dictadura. Mi abuelo era cantero, labraba piedra, como esta, ¿sabe? Era comunista, está afiliado también a la UGT, fue fusilado en el año 39, en 1939, y que está sepultado en el cementerio parroquial de San Lorenzo del Escorial. Aquí había, por ejemplo, cerca de estos destacamentos, había familiares, porque venían de muy lejos, y venían familiares y estaban, pues incluso hacían sus poblados, sus cabañas para estar cerca de sus familiares. Bueno, aún hoy todavía no sabemos el número de presos que fueron explotados laboralmente por el régimen de Franco. Pero no sería arriesgado decir que todos los presos que había entonces trabajaron de alguna manera explotados laboralmente por el régimen de Franco. La fortuna de las grandes empresas constructoras de la España odierna nacieron en el Valle, cuando Franco adjudicó contratas a un puñado de constructores, entonces desconocidos, y los benefició con un coste del trabajo igual a cero. El IBEX, que es el índice de la bolsa donde cotizan las 35 mejores empresas de este país, pues hay 6 o 7 que construyeron su fortuna usando a presos políticos. Hay empresas constructoras que ya se han fusionado o se han fundido en otras empresas constructoras importantes, pero que durante muchísimo tiempo fueron empresas constructoras potentes aquí en España. Dragados y Construcciones es uno de los ejemplos más claros. Una de las empresas que trabaja en el Valle de los Caídos, la empresa San Román, un autor la define como una empresa satélite de una empresa potente como es Agromán. Es decir, nos encontramos con empresas muy conocidas que emplearon entonces mano de obra reclusa, que gracias a eso, por supuesto gracias a otras cosas, pero también gracias al trabajo de estos presos, consiguieron
grandes beneficios y, por supuesto, a los que nunca se les ha pedido ninguna responsabilidad, ni ellas tampoco han reconocido, como lo han hecho las grandes empresas alemanas con la utilización de presos del régimen nazi, nunca jamás han reconocido que utilizaron este tipo de mano de obra reclusa. Y uno de ellos, creo que internacionalmente conocido, es José Banús. Y este hombre es el paradigma de aquellos empresarios, porque es un hombre que empieza a utilizar estos presos en el año 43 para la construcción de la carretera del Valle, y que todavía en el año 70, nos lo encontramos construyendo una colonia de chalés de lujo aquí en Mirasierra, y construyó también una colonia de viviendas sociales enfrente, que es lo que ahora conocemos como el barrio del Pilar. Y este es su legado más famoso: el Puerto Banús, el paraíso de los ricos y de los megayates. Su estatua hace pensar en un benefactor. En realidad, José Banús fue uno que escogía a sus obreros esclavos, controlando la dentadura y palpando los bíceps. En los mismos días, al final de octubre de 2007, dos capitales de Europa hospedaban dos manifestaciones muy distintas, pero sobre el mismo tema: la memoria. Roma, 28 de octubre de 2007. La Iglesia beatifica a 498 religiosos, curas, monjas, diáconos, asesinados por los republicanos después del golpe de Estado de Franco. Es la más grande beatificación de masa en la historia vaticana, en recuerdo de los 6.000 sacerdotes llevados a muerte durante la guerra. Testimoniaron su fe hasta el sacrificio. Mártires españoles harán muchísimo por el bien de todos los españoles, de toda la España, ¿no? Sin duda España ha dado mucho y Dios nunca se ha olvidado de España. Madrid, 31 de octubre. El Parlamento español aprueba la ley sobre la memoria, nacida del movimiento espontáneo y hecha propia por los partidos de izquierda. Prevé en 10 puntos la desfascistización de España a partir de la cancelación de todos los símbolos franquistas, antes que todo, las grandes estatuas ecuestres del caudillo. Aprobado. Por favor. La ley la ha promovido José Torres Mora, que en aquellos días ha ido y vuelto entre Roma y Madrid. De hecho, es sobrino de un religioso asesinado y beatificado y es un diputado socialista. Nosotros, en mi pueblo, vivimos en la calle que lleva el nombre de mi tío abuelo. Sus restos están enterrados en la iglesia de mi pueblo bajo una hermosa lápida de mármol blanco. Mañana
lo van a beatificar en el Vaticano. Para mi familia este es un motivo de satisfacción y creo que la ley lo que hace es reconocer ese derecho para todas las familias. En Roma, la Iglesia ha organizado un peregrinaje de masa para la beatificación. Los mártires españoles ahora llenan todo el calendario de los santos. El Vaticano da mucha importancia a su raíz española y no ha habido nunca una autocrítica por el apoyo total dado por la Iglesia a Franco. Lamentablemente, la Iglesia en España tuvo mucha participación. Ellos ya pidieron perdón y en algunos momentos se sabe dónde estuvo su participación. Otros no se sabrá nunca cuál fue la participación, pero sin embargo es un hecho cierto que la Iglesia estuvo en la del régimen y que la represión franquista tuvo un aliado y tuvo un brazo ejecutor también en la Iglesia. Aquí esto no lo está haciendo ningún político, ni lo ha promovido ningún político. Esto lo está haciendo un Estado que es la Santa Sede, donde no hay político alguno. Lo que hay es el Santo Padre, que representa a Dios en la tierra y que es el sucesor de Pedro. Y por lo tanto, está haciéndolo sin política alguna, simplemente en base a lo que es el derecho canónico, lo que son las Sagradas Escrituras y lo que es el ejemplo que todos los anteriores mártires, los padres de la Iglesia y los santos apóstoles nos han dado. No todos los curas eran franquistas, hubo muchos que no van a ser llevados a un altar, ni beatificados, ni canonizados, que apoyaban a la causa republicana, que estaban con el pueblo. De hecho, mientras la jerarquía de la Iglesia Católica Española, y la Vaticana, apoyaban abiertamente el franquismo, lo calificaban de cruzada, que fue el calificativo que usó la Iglesia Católica para definir la guerra civil, era una cruzada contra los infieles, como se hacían en la Edad Media, y esa iglesia que dio tanto apoyo a Franco, pues por ejemplo en Zamora, en la provincia de Zamora, había una cárcel específica para sacerdotes. A eso no lo reivindica la Iglesia Católica y fueron perseguidos unos por nacionalistas, pero otros porque en los barrios obreros de las ciudades estaban del lado de los trabajadores. En los días de Roma y Madrid, ¿las tragedias del pasado encontrarán una reconciliación? No se sabe. Muchos en España miran con envidia la experiencia de países divididos, como el Suráfrica, que han sabido tratar con coraje las heridas. Pero el pasado aquí parece todavía todo en movimiento y mucho aún por descubrir. La historia es mucho mejor que la hagan los historiadores. O sea, más compleja y... No, que la hagan los historiadores, que son los que manejan los documentos, los datos, y es preferible que la historia la hagan los historiadores. Así que está en contra de la ley. No, estoy a favor de que la hagan los historiadores. No, de la ley, del proyecto de ley, entonces. No, estoy a favor de que la hagan los historiadores. Vale, gracias. Es difícil que diga lo que no quiero decir. Escribir la historia es una tarea de los historiadores, que tienen competencia científica y competencia técnica para escribir historia. Los parlamentos hacen leyes y, si hay suerte, hacen historia, pero no la escriben. El año pasado, en una noche de invierno, mientras miles de personas excavaban en las fosas comunes de España, mientras los tribunales eclesiásticos estudiaban los papeles para encontrar la prueba del martirio de centenares de religiosos, una empresa de mudanzas de Madrid alzaba de su pedestal
la última estatua del dictador en la capital, y envolvía en un sudario el general de la última cruzada.